En esta noche, o en esta tarde, vamos a hablar, hermano, o vamos a continuar, estamos en nuestra serie Los protagonistas de la Navidad. La semana pasada pudimos hablar de dos de ellos, hablamos de María y hablamos de José, como elementos o como personajes principales, hermano, que intervinieron y de alguna manera dimos la disposición de una joven María y la voluntad de un varón llamado José. Pero en esta tarde vamos a hablar de los magos y los pastores. Y vamos a hablar de los magos y los pastores como un modelo de adoración, un modelo de proclamación. Los magos y los pastores, hermano, como la respuesta que ellos dieron al nacimiento de la respuesta de los reyes y la respuesta de los pastores al Rey de Reyes. Y quiero comentarle que el nacimiento de Jesús reunió específicamente a dos grupos aparentemente opuestos y aparentemente distantes, que aparentemente nada tenían que ver. Por un lado tenemos a los pastores, hombres humildes, hombres ordinarios, hombres comunes, y por otro lado podemos ver a los magos, que eran sabios, eran extranjeros, era gente de prestigio, hermano, y ambos grupos, tanto los pastores en su humildad y como los magos, hermano, en su excelencia, los magos en su prestigio, son personas o personajes con contextos únicos, pero ambos, tanto los pastores como los magos, hermano, nos enseñan desde su contexto a responder al llamado de Dios. Es lo que vamos a ver, cómo ellos respondieron al llamado de Dios, y su respuesta fue con fe, su respuesta fue con adoración, su respuesta fue con proclamación. Entonces, en esta predicación vamos a examinar sus historias para inspirarnos acerca de Cristo. Vamos a inspirarnos para que podamos allegarnos más a Cristo Jesús con una actitud correcta, indistintamente de cuál sea nuestro contexto. Vamos a comenzar, hermano, en esta ocasión con el punto número 1, que son los pastores. Vamos a hablar primeramente de ellos, los pastores, como testigos humildes de la gloria de Dios. Y para ello vamos a dar lectura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 12. Muy bien. Dice, sígueme en la lectura en pantalla. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor nos rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mire, esta parte escritural nos habla de otros protagonistas de la Navidad, los pastores. Y quiero hablarle un poquito, contextualizarle respecto a la posición social, hermano, de estos personajes, de los pastores. Estos, aunque desempeñaban un papel importante en la economía de la región, porque ellos finalmente proveían del ganado, el cual se iba a ofrecer en los sacrificios en los templos, hermano, estas personas, a pesar de este apoyo que tenían, eran vistos como personas de bajo estatus social, ¿sí? Los pastores eran considerados como las personas, hermano, de un estatus social muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque a ellos se les exigía vivir en el aire libre, no podían regresar a sus casas, se pasaban en las montañas, en los prados, en las llanuras, hermano, muy largo tiempo, hermano, pasaban semanas vigilando los rebaños en los campos, no podían regresar continuamente a sus casas. Hoy por hoy nosotros, hermano, indistintamente del puesto que tengamos, la mayoría tenemos la oportunidad de, terminado la jornada, hermano, regresamos a nuestros hogares, quizá los que trabajan en turnos más largos, pues irá a las 2 noches, a los 2 días, están regresando a sus casas.
Los pastores no era así. Ellos pasaban largas jornadas, largos días en los campos, hermano. Y era considerado el pastoreo como un oficio para los menos educados, para aquellos, hermano, por quienes no se podían, aquellos que no podían acceder a otras opciones, aquellos que tenían otras ocupaciones más prestigiosas, no eran considerados pastores, sino son simplemente aquellos, hermano, que no podían hacerlo. Y los pastores socialmente eran mal vistos, inclusive se les desconfiaba, no tenían la confianza, la certeza de ellos. Permítame decirle que, por ejemplo, en los juicios judíos, en los juicios de aquella época, no, si un pastor había sido testigo de un acto vandálico, hermano, de alguien que había delinquido, al pastor no se le podía considerar como un testigo. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser pastor. Entonces, esa es la idea de cómo eran considerados los pastores. Aparte de que los tenían relegados, ni siquiera su testimonio era considerado como válido. Bueno, pues a estos pastores cuyo testimonio en una corte, hermano, en un juicio, no era considerado como adecuado, fueron los que Dios escogió para que ellos testificaran de su amor, testificaran de todo lo que ellos habían visto, hermano. Estos pastores, hermano, eran vistos con mucho desprecio, y aparte de vistos con desprecio, porque no podían cumplir con la ley judía. ¿Por qué? Porque estaban en los campos, estaban allá en las llanuras, en los montes, y no podían cumplir con todas las cuestiones de la limpieza, hermano, del ofrecimiento de sacrificios, por estar a lo lejos, a pesar de que ellos proveían en ello. No podía cumplir rigurosamente con la ley mosaica, hermano, como el lavado ritual que los judíos tradicionalmente hacían, como la observancia del mismo sábado, porque ellos tenían que estar cuidando los rebaños en los campos. Bueno, hermano, Dios dice la palabra que no hace acepción de personas. El libro de los Hechos nos narra que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio fue un hombre no judío, y Cornelio aceptó la palabra del Señor junto con toda su familia, que el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Cornelio, dice el libro de los Hechos, los da testimonio, y Pedro hizo una exclamación que hoy traigo aquí, hermano, a este auditorio. Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y aunque los judíos, los rabinos y toda la cultura de aquel tiempo excluía, hermano, a los pastores por todo lo que ya le mencioné, Dios no lo hizo así. Dios no hace esa acepción de personas. Hermano, el anuncio del nacimiento de Salvador primero llegó a los marginados. Piensen esto, ¿sí? El anuncio de nuestro Salvador primero llegó a los marginados, resultando, hermano, en esto para la universalidad del Evangelio. El Evangelio no es exclusivo de una élite, el Evangelio es para todos aquellos que creen con un corazón sincero. Bueno, estos hombres, hermano, cuyo prestigio no era bien considerado, cuya situación no era bien vista, recibieron una proclamación angelical según dimos lectura. El ángel les anuncia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un mensaje muy grande. Y ellos, hermano, en su falta de conocimiento, en su falta de ritualismo, estaban sorprendidos, estaban, hermano, estupefactos de lo que había pasado. Pero este mensaje, si usted pone atención en el versículo 11, si en el hermano Pablo nos lo puede poner, que el ángel les dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vea con atención lo que tenemos ahí. Este mensaje que reciben los pastores tiene 3 elementos claves que yo quiero resaltar. Uno de ellos dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué pasa? El elemento clave es aquel quien rescata, aquel que te recupera, aquel que te libra del mal, aquel que te libra de la situación actual. Te ha nacido un Salvador. El primer elemento clave, ellos lo reciben. Otro elemento dice que es Cristo. Y Cristo es el Mesías prometido, porque a pesar de ser marginados, ellos conocían la historia de sus ancestros, haber escuchado que el Cristo vendría, que vendría ese caudillo que les libraría de la opresión que ellos vivían, aunque consideraban que era la opresión romana. La realidad es que la opresión de la maldad, la opresión del pecado es la que estaba sobre de ellos, y dijo: les ha nacido el Cristo, es decir, aquel a quien tanto esperan, ya nació. Aquel que está profetizado desde el libro del Génesis 3:15, ya ha nacido. Aquel cuyos profetas anunciaron que vendría, ya llegó. Y ese es el segundo elemento clave. Y el tercer elemento clave dice que es Cristo el Señor. Está hablando del Señor y lo está mostrando como un rey eterno. Y si podemos ver ahí, Señor aparece con letras mayúsculas, ¿sí? La primera,
el Señor, la S es mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando del que es dueño, de a quien le pertenece la propiedad, aquel hermano que está sentado en su trono y reina por los siglos de los siglos. Y es lo que da que el anuncio que estos ángeles están recibiendo, un Salvador, un Cristo, un Señor. Hermano, es el anuncio que estos marginados recibieron. ¿Qué pasa? Los pastores, hermano, presenciaron un coro angelical que decía: gloria a Dios en las alturas, el versículo 14. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este canto, hermano, es el deseo de Dios para toda la humanidad, indistintamente donde estén, hermano, indistintamente de su posición social, indistintamente de su educación. El deseo de Dios es que se le dé gloria y que en la tierra haya paz. La buena voluntad y el propósito de Dios. Ojo, porque este texto a veces es mal empleado. En muchas ocasiones se dice que en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres de buena voluntad. Se dicen así: en la gloria de Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y no es así, hermano. Fíjese bien, aquí es buena voluntad para con los hombres. Es decir, el propósito de Dios es que en los hombres, hermano, haya paz. El propósito de Dios es que Jesucristo vino, hermano, a dar esa paz que el mundo no da. Y es el cántico que los ángeles, el coro angelical, daba grandes voces, hermano. Y esto nos debe de llevar a reflexionar. ¿Qué nos debe de llevar a reflexionar, hermano? Esta multitud de ángeles nos debe de llevar a reflexionar que Dios se revela no solo en lo sobrenatural, ¿sí? Podemos ver a un Moisés atravesando, hermano, un mar separado. Eso fue algo sobrenatural. Podemos ver a Elías orando, hermano, y que descienda fuego del cielo. Eso es algo sobrenatural. Pero Dios no solo se revela en lo sobrenatural, hermano, con la gloria angelical, sino también en lo sencillo. Porque les habla de un bebé. Hallaréis al niño, algo tan simple, tan indefenso, dice, acostado en un pesebre, envuelto en pañales, allá con su madre María. ¿Sí? Tenemos que reflexionar en eso. No busquemos o no pretendamos que sea algo extraordinario en lo cual Dios se ha de manifestar, porque Dios lo puede hacer, pero también se revela en lo sencillo. Dios se muestra en las cosas simples y es lo que debemos entender. Pero hermano, ¿qué nos enseñan estos hombres, estos pastores? Nos enseñan obediencia, porque ellos, hermano, en su desconocimiento, en su sorpresa, en su asombro, después de escuchar este coro angelical, alabando y bendiciendo a Dios, dice en versículo, hermano, 15, que al escuchar este mensaje, los pastores se dirigieron, se trasladaron inmediatamente hacia Elec. Estaban en los campos. Yo no sé, porque la Biblia no me da testimonio, si dejaron a los rebaños allá, hermano, en las llanuras, en los campos. No lo sé, no tengo la certeza. Pero lo que sí sé es que ellos se trasladaron. Si los dejaron en un aprisco, no lo sé. Si los encargaron a otros, tampoco lo sé. Pero hubo algo que después que escucharon el mensaje, después de que dijeron, de que escucharon, hermano, que había nacido el Salvador, que el Cristo, ya de la profecía del Cristo se ha cumplido y que Él es Rey, ellos se movieron con rapidez, ¿sí? Se trasladaron. Y esto nos da a entender, hermano, que la fe debe ser una fe activa y una fe obediente. Bien importante, escuchamos el mensaje de Dios, hay que movernos con fe, hay que obedecer. ¿Qué pasó? Al trasladarse, ellos encontraron a Jesús tal como el ángel les había descrito, las señales, las características, hermano, que el ángel les describió, ellos lo encontraron y lo más importante, aparte de encontrarlo, la Biblia nos dice que lo encontraron y le adoraron. ¿Sí? Le encontraron y le adoraron. Cuando nosotros encontramos, cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, debemos aplicar esa fe activa. Si se te dice que Cristo puede salvarte, que lo único que tienes que hacer es venir a Él y reconocerle como tu Salvador, debemos aplicar esa fe activa. Y si nosotros nos acercamos a Él, le veremos tal cual es, hermano. Y lo más importante es, veo y le adoro. Estos ángeles avisaron a los pastores atendieron a ese mensaje, porque la palabra ángel como tal significa eso, mensajero. Y ellos recibieron el mensaje, lo creyeron, se movieron y adoraron. ¿Sí? Por eso es que ese es el verdadero sentido de nuestra Navidad, hermano. No solamente las luces, no solamente los regalos, sino entender que los protagonistas de la Navidad tienen mucho que encontrar, hermano. Y aparte de que adorado, tenemos ahí algo importante, hermano, que ellos proclamaron la noticia, no se quedaron simplemente callados. Hermano, yo le dije que los pastores no podían ser testigos en un juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Por su posición social, por su contexto. Pero a pesar de que ellos sabían
que su testimonio no era válido, la palabra del Señor nos dice que ellos dieron a conocer lo que se les había dicho. Lo comenzaron a publicar, indistintamente de que si eran considerados como fidedignos, hermano, de su testimonio. Ellos dijeron: el ángel se nos apareció, el ángel nos dio esta señal y el ángel nos mostró las características, y tal como nos lo dijo el ángel, así sucedió. Y comenzaron a narrar, hermano, lo que había sucedido. Su testimonio impactó a los que lo escucharon. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Este mensaje del evangelio es para compartirse. Evangelio significa buenas nuevas. Y si tú, hermano, hermana, joven, señorita, has escuchado este mensaje de salvación, no es simplemente para que lo disfrutes y te lo quedes a ti mismo, sino, hermano, para que adores a Dios y lo compartas con otros. Amén. Lo des a conocer. Entonces, la verdadera adoración, hermano, lo que nosotros hacemos no solamente es leer las letras de un cántico en pantalla y, hermano, y a los acordes de un instrumento musical cantarlos y quizá levantar nuestras manos, quizá, hermano, si nuestro corazón es tocado, mirar, eso es una adoración hermosa, sí es buena, no hay que dejarla de hacer, pero una adoración más genuina, hermano, es cuando nosotros también compartimos lo que hemos recibido de Cristo Jesús. No nos podemos quedar callados, no nos podemos y no nos debemos quedar en silencio, sino debemos de compartirla. Nosotros tenemos esta oportunidad, ¿sí? Con la ayuda del Señor, tú, hermano, hermana, que has conocido del Señor, que un mensajero, quizá no con ropas angelicales como nos describe el Evangelio, no con ropas resplandecientes, hermano, y flotando, te dijo que Jesucristo te quería salvar, sino a lo mejor un sencillo pastor, un compañero de trabajo, una amistad, te habló y te dijo que Cristo te quiere salvar, y tú escuchaste, tú atendiste, y ahora tú has experimentado la salvación. Pues es tiempo, hermano, hermana, que sigas adorando a Dios, pero que compartas con otros las nuevas de gran gozo. Así que hables a los demás y digas: Cristo también te puede salvar, tú también puedes encontrar a Cristo. Que les digas a tus compañeros de trabajo, a tus amistades: conoce al Cristo que yo he conocido. Y esto será maravilloso. Esta es la reflexión, y estos protagonistas, estos hombres sencillos y humildes, hermano, nos enseñan eso, nos enseñan cómo adorar al Señor, hermano, y también a testificar. Bendito sea Dios para siempre. Pasamos a otros protagonistas. Ya hablamos de los pastores. Vamos a hablar ahora de los magos. Los magos como buscadores de la verdad celestial. Y ello lo encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 2. Los versículos del 1 al 12. Leo para ustedes, síganme en pantalla. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo besados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar acerca, hermano, de estos magos, de estos que son los buscadores de la verdad celestial? Los magos eran sabios, hermano, eran astrólogos de Oriente, probablemente de la región de Persia.
de Arabia, quizá de Babilonia, no tenemos la certeza exacta de dónde eran, hermano, pero ellos venían de una región que era muy rica en la tradición astronómica, en el estudio, y por ello hablaban un poquito respecto a las cosas que iban a acontecer. Tenían mucho de contexto profético, a pesar, hermano, de no ser hebreos. Ellos estudiaban mucho. ¿Qué pasa? Y quiero hacer unas aclaraciones importantes. A ellos se les llama magos, ¿sí? Se les llama magos debido a que la palabra que presenta Mateo en el Evangelio es, la palabra griega original es magoi. Suena muy parecido a mago, es magoi, por eso les llama magos, hermano. Pero no son los magos en el sentido moderno que nosotros conocemos, no son esos hechiceros, esos alquimistas, no se refiere a ello. Esto, hermano, se refiere a sabios, se refiere a eruditos, a gente que estudia, hermano, que habían venido del Oriente. Entonces, cuando hablamos de los magos, no piensen aquellos que con polvos, hermano, que sacaban un conejo. No ese tipo de magos, sino gente sabia. Bueno, en el mundo donde ellos estaban, hermano, de estos magos, en el mundo persa, en el mundo babilónico, los magos era una especie como de sacerdotes, una especie como de sabios, como ya le comenté, que estudiaban las estrellas, los astrónomos, y eran conocidos por ese estudio que hacían constantemente. Salían, hermano, y como al no haber la luz mercurial que tenemos ahorita en las grandes urbes, en las ciudades, se podía contemplar el cielo. No había una televisión en la cual entretenerse, hermano. Entonces, la forma en que ellos pasaban el tiempo, ya cuando el sol se metía, era justamente observar las estrellas y ver cómo se comportaban, no solamente en Babilonia y en Persia. Nos podemos ir aquí a Tulum y podemos ver, hermano, el observatorio que nuestros mayas también hacían, justamente por lo mismo. Veían, estudiaban las estrellas. Bueno, en el mismo sentido, allá en Babilonia, en Persia, en Arabia, estos hombres hacían exactamente lo mismo. Estudiaban el comportamiento de los astros, hermano, y buscaban siempre un conocimiento espiritual en ello, un conocimiento científico. Hermano, y lo que ellos encontraron es que las profecías, porque se daban mucho la lectura, decía que iban a ser un salvador, pero que una estrella los iba a guiar justamente, hermano. Tenían ese conocimiento y pudieron entender que lo que sus ojos veían a lo lejos era la estrella indicando que el Salvador había nacido. Y Mateo no menciona cuántos eran, si eran 3. No sabemos si se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Olvídese de eso. No hay fundamento bíblico para decirlo, ¿sí? Si son 3, yo no lo sé. Se supone que son 3 por los presentes que ofrecieron. Oro, 1. Incienso, 2. Mirra, 3. Pero a lo mejor entre 2 ofrecieron el oro y entre 4 la mirra. No lo sé. No sé, hermanos, si eran quizá 2. ¿Cuántos? No lo sé. Lo que sí sé es que venían del Oriente. La Biblia sí nos da testimonio que eran sabios, que eran entendidos, era gente estudiosa, hermano, y que habían entendido las profecías. Es importante. Algo que debemos entender y que quiero que quede bien claro. Gente diametralmente, pues ahí le mencioné al principio de esta plática que les iba a hablar de 2 grupos completamente contrarios. Por un lado tenemos aquella gente que no estudiaba, que era marginada, que era considerada, hermano, como gente de baja calidad porque se dedicaba al pastoreo. Y por este otro lado estamos encontrando a gente muy sabia. Babilonia se reconoció, hermano, por ser una ciudad, una cosmópoli, ¿sí? Una ciudad muy desarrollada, y Persia, hermano, de también se crearon las grandes naves, había industria de acuerdo a su tiempo, hermano. De allá es donde venían estos hombres. Entonces, vea la diferencia, humildes pastores y hombres sabios. En ambos casos tienen, hermano, el conocimiento de que el Salvador ha nacido. Y ellos tienen la estrella como guía. Al ver la estrella, entendieron que algo extraordinario había ocurrido y ellos se atrevieron a emprender un largo viaje. Por eso llamo a este punto buscadores de la verdad celestial. Porque estaban atentos, hermano, a las señales del cielo. Y aparte de estar atentos, dijeron, está distante, tenemos que movernos hacia donde la estrella nos indica. Emprendieron ese largo viaje, un viaje difícil, con la intención no de ver la estrella, sino de ver a quien la estrella anunciaba, es decir, al rey. ¿Sí? No buscaban tanto de estrella, buscaban a quien la estrella apuntaba, es decir, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y su búsqueda nos refleja, hermano, un corazón dispuesto a seguir las señales de Dios, inclusive cuando el camino es incierto. Pero vuelvo a repetir, esta actitud de estos hombres sabios nos refleja, hermano, un corazón dispuesto a seguir las señales de Dios, a pesar
de que el camino sea incierto, porque ellos sabían que había nacido el rey, que estaba donde la estrella señalaba, pero no conocían del todo el camino. Y eso nos debe de llevar a pensar, hermano, a recapacitar en el tiempo actual, que Dios se revela de formas diferentes, se revela de las maneras en que cada uno de nosotros podemos comprender. A los pastores se les apareció un ángel porque quizás su cultura, su entendimiento, sus estudios no lo permitían, pero a los hombres sabios, a los hombres entendidos se les presentó de otra forma. Tengo muy presente algo que me dijo un ingeniero cuando yo estaba estudiando, hermano, en ingeniería, a mitad de mi carrera más o menos. Él llegó y decía que el evangelio es solamente para la gente ignorante. Yo no sé qué le pasó, pero llegó con la espada desenvainada diciendo, el evangelio es solamente para la gente ignorante, y comenzó a tratar sus argumentos y después le platicaré a detalle qué es lo que sucedía. Pero es la idea que mucha gente tiene, que solamente la palabra, que el evangelio, que las buenas nuevas es para gente ignorante, pero vemos la realidad bíblica y estamos encontrando a hombres estudiosos, a hombres, hermano, de prestigio, a hombres sabios que supieron interpretar la palabra del Señor, que tenían un corazón dispuesto al mensaje de la palabra de Dios, porque a veces el mucho conocimiento hace que la gente se bloquee, el mucho conocimiento hace que la gente no pueda reconocer a Dios, pero en estos personajes, en estos protagonistas de la Navidad, podemos ver a personas preparadas, personas con amplios conocimientos, personas de prestigio, hermano, escuchando el mensaje de Dios y dispuestos a llegar hacia Él, hermano, a través de lo que la palabra les muestra. La palabra de Dios nos dice, hermano, en Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y lo que quiero enfatizar es que dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y estos hombres sabios vieron la estrella y entendieron. No podemos negar la existencia de Dios. Quiero decirle que la Biblia no justifica, no clarifica la existencia de Dios. La Biblia da por hecho que Dios existe y lo que la Biblia nos muestra es el plan de redención para la humanidad. Es lo que debemos entender. Y a veces en nuestro falso entendimiento, en nuestra falsa intelectualidad, no queremos aceptar la evidencia de que Dios es real, hermano, y que todo lo creado, el mismo cosmos, habla fuertemente, y como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Jehová. Y el firmamento anuncia, declara, proclama la obra de sus manos, porque Dios existe, Dios es real. Y estos hombres, hermano, entendieron la palabra del Señor de esa manera. Ese fue el mensaje que tuvieron. Pero, ¿qué pasó con ellos? Avanzaron, no sabían exactamente en su entendimiento, en su intelecto, dijeron, si es un rey que ha nacido, ¿dónde buscaría un rey? ¿Qué pensaron? En un palacio. Y se dirigieron hacia el palacio de Herodes, buscaron al rey en un lugar lógico, ¿sí? ¿Y qué pasó? Sin embargo, el rey que anunciaba, el rey profetizado, no estaba en palacio cubierto, hermano, con sábanas de seda ni cuidado por alguna nodriza. No, no fue así. ¿Qué pasó, hermano? El rey había nacido en un humilde pesebre. Hermano, y lo que encontramos aquí es que Herodes, temiendo de su poder, porque el hombre regularmente busca la posición en la naturaleza humana, la persona que no teme a Dios siempre va a querer tener más poder, más dinero, más capacidad. Y Herodes nos muestra la naturaleza humana lejos de Dios, él queriendo poder, hermano, y temiendo a ser derrocado, a ser quitado, porque se les dijo, estos hombres sabios dijeron, nació el rey. ¿Y cómo que nació el rey? Yo soy el rey. ¿Sí? Y en ese temor, hermano, de su posición social, muestra una actitud opuesta a los magos. Él muestra orgullo, él muestra rechazo. ¿Sí? Cuando debemos de pensar que realmente antes que yo está Dios. Después que yo está Dios. Y en cualquier momento, siempre Dios es primero. Y es lo que debemos de pensar. Muy bien, entonces, hermano, estos magos se dieron cuenta que el rey de reyes no estaba en el palacio y continuaron, porque dice, conforme leímos, que la estrella les siguió guiando y llegaron al pesebre. No llegaron de manera inmediata, más o menos se estima que pasaron varios años en que ellos pudieron encontrar al rey. No crea que así como nosotros a veces celebramos de manera, hermano, popular, que Jesucristo nació una noche de 24 y el 6 de enero llegaron los reyes, con esos días de diferencia. No, pasó, hermano, más de un mes, más de un año aproximadamente. Pero la Biblia nos da testimonio que cuando ellos lo encontraron, dice que al llegar, cuando encontraron a Jesús, dice el versículo 11, postrándose, le adoraron. ¿Sí? Dice la Biblia, postrándose, le adoraron. Los sabios,
los entendidos, los estudiosos, encontraron a Jesús y dice, postrándose, le adoraron y ofrecieron, hermano, regalos simbólicos. ¿Qué ofrecieron? Ofrecieron oro. ¿Por qué el oro? Porque el oro era el reconocimiento, hermano, de que Jesús es rey. Y dice, no te encontré allá en el palacio con Herodes, pero sé que eres rey. Sé que eres rey, te ofrezco oro. El oro simboliza mi reconocimiento de que tú eres rey. ¿Cuál lo que hicieron? Ofrecieron incienso. ¿Por qué ofrecieron incienso, hermano? El incienso representa la divinidad, ¿sí? Representa la divinidad de Jesús y su conexión con el culto que nosotros ofrecemos. Es decir, eres un rey y un rey a quien yo le rindo mi adoración. Un rey a quien yo le rindo mi servicio, a quien yo le rindo mi adoración. Por eso le ofrecieron incienso. Y le ofrecieron mirra también como un símbolo de su sacrificio. Vea, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay casualidades. Todo es un plan perfecto. Desde el principio Dios tiene todos sus planes perfectamente marcados. Y si estos sabios de Oriente ofrecen mirra, también a través de su presente, estaban, hermano, vaticinando, estaban de alguna manera anticipándose a que ese rey tendría que ofrecer su vida en la cruz del Calvario para el rescate de muchos. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y es por ello que ellos ofrecen mirra en señal de su sacrificio. Bueno, todo esto que aconteció, hermano, de esta adoración genuina que ofrecen los reyes, nos debe de llevar a pensar que la verdadera adoración no solamente consiste en palabras, que en yo te quiero, Señor, te amo, te bendigo, gloria a tu nombre, un aleluya, sino también, hermano, la verdadera adoración es esa entrega, ese sacrificio, hacer un poco más de lo que quizá tradicionalmente hago, ese sacrificio de quizá moverme, hermano, y es lo más importante. Y sobre todo, la obediencia que honra a Dios. ¿Cuál es esta obediencia que honra a Dios? Que después de su adoración, después de que doblada su rodilla, después de que postrados le adoraron y ofrecieron sus presentes, dice que los magos obedecieron la advertencia, porque después de haber adorado, dice la Biblia que el ángel les dijo, no regresen con Herodes, no regresen a ese hombre carnal, no regresen a ese hombre que representa el odio, la envidia, todas las cuestiones malas. Ellos tenían que tomar otro camino. La Biblia nos dice que regresaron a su tierra por otro camino en el versículo 12, que usted puede leer allí en Patay. Regresaron por otro camino. Entonces, pero ellos regresaron porque el ángel se los dijo. Nosotros debemos entender en esto, hermano, que la obediencia a la advertencia de Dios es lo que nosotros debemos de hacer. Hoy por hoy, la Biblia nos habla de acontecimientos futuros, de situaciones que podemos ver que se están cumpliendo y otras tantas que de momento no las podemos ver, pero que están escritas y sabemos que se cumplirán y debemos de creer. Debemos, hermano, de entender que eso acontecerá, porque ni una jota, ni una tilde, es decir, ni el símbolo más pequeño de la Escritura dejará de cumplirse, porque está escrito, hermano, que todo esto se cumplirá. Ellos regresaron por otro camino, desobedeciendo a las órdenes de rey Herodes, pero obedeciendo a la voz angelical. Entonces, buscar a Jesús requiere valentía, hermanos. Buscar a Jesús requiere desobedecer las expectativas del mundo, hermano, y seguir las direcciones de Dios. El mundo quizá nos marca una directriz de cómo hablar, cómo comportarnos. ¿Qué es el éxito? Porque para el mundo el éxito es tener riqueza, el éxito, hermano, es tener una buena posición, tener una buena casa. Para ellos esto es el éxito. Pero realmente, hermano, realmente las expectativas del mundo no son las expectativas de Dios. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y el pensamiento de Dios, hermano, es que nosotros tengamos vida y vida eterna. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Obedecer a Dios, hermano, desobedecer las expectativas del mundo, porque son contrarias. Muy bien, ya hablamos de dos protagonistas, los pastores y los magos. El punto tercero y último de esta plática, de esta predicación, son las lecciones prácticas que nosotros podemos obtener de los magos y de los pastores. ¿Cuáles son estas lecciones prácticas? Una de ellas, hermano, es que Dios los llama a todos. A todo tipo de persona. Los pastores representan a los humildes, a los marginados, mientras que los magos, los sabios, representan a esos ricos, a los portentosos. Y el evangelio, entonces, es inclusivo. El evangelio es universal. Y así lo debemos de proclamar. ¿Sí? No buscar simplemente a las personas con buena cocción y decir, tú como eres de buena cocción, ven, te invito a Oikos. Y tú como no eres de buena cocción, ni te presentes. No, lejos esté de nosotros el actuar de esa manera.
En el culto, hermano, en la reunión que tuvimos de estudio bíblico el jueves pasado, uno de los asistentes mencionó que uno de sus conocidos está muy marcado de su cara por tatuajes y por el tipo de vida que ha llevado, y que él le preguntó, ¿me van a aceptar en su congregación? La respuesta fue, claro que sí, es aceptado. Esperemos que venga el próximo fin de semana, hermano, y no se sorprenda porque finalmente su estilo de vida, eso fue lo que sucedió, pero estamos viendo aquí a través de estas lecciones prácticas, hermano, que Dios llama a todos, al humilde y al marginado, como al de buena posición, ¿sí? Está empujando eso, como al de buena posición. El evangelio es universal, el evangelio es inclusivo. Esa es la lección práctica que podemos entender. ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué otra lección aparte, hermano, de que Dios llama a todos? Yo puedo aprender la adoración verdadera. Estos protagonistas de esta ocasión nos dice que los pastores adoraron con humildad, ¿sí? Y los magos ofrecieron presentes. ¿Qué llevaron los pastores? Nada. Por ahí la canción popular navideña que dice, te ofrezco mi violín de zurrón. ¿Sí? No sé si la has escuchado. No tengo nada que ofrecerte. Los pastores no tenían nada que ofrecer, pero ¿qué ofrecieron? La adoración. Vale más que un presente. Los magos ofrecieron, hermano, los presentes que tenían, porque ellos sí tenían esa capacidad, pero en ambos sería la adoración. Dice que los pastores adoraron y dice que los magos adoraron. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración, hermano? En presentarme delante de Dios tal como soy. Esa es la verdadera adoración, ¿sí? Y necesitamos pensar en eso, que ambos nos muestran que la adoración es una respuesta esencial al encuentro con Jesús. Cada vez que me encuentro con Jesús, cuando yo lo hallo, no me resta más que decirle, tú eres mi Dios de dioses, mi Señor de señores, y a ti me daría gloria. Es lo más importante que podemos aprender, hermano. ¿Qué más aprendemos? Ya vimos que Dios es para todos, vemos una adoración verdadera, pero aparte de estas dos lecciones, hay la tercera, que es una proclamación activa. Los pastores compartieron el mensaje inmediatamente. Y eso lo mencioné. A pesar de que su testimonio no valía, ellos, hermano, testificaron. Ellos hablaron inmediatamente y los magos regresaron transformados porque habían encontrado al verdadero rey y también compartieron el mensaje. Entonces, hermano, podemos encontrar en esta Navidad que la Navidad es para compartir este mensaje, ¿sí? La Navidad no es solamente el intercambio de regalos entre la familia. La Navidad no es solamente quizá un pino o un pavo sobre la mesa, un lechón. No, nada más es esto. Hermano, es hablar del Evangelio. Aproveche esta oportunidad navideña. En este tiempo la gente tiene un corazón más sensible al mensaje porque recuerda el nacimiento de Cristo, pero hacer mención, comentar, hermano, justamente esto, que la Navidad es Cristo, ¿sí? Que Cristo nació con un propósito único y verdadero, que es salvar a la humanidad. Entonces, la lección que yo aprendo es tener una proclamación activa. Me atrevo a hacer un pequeño comercial. Por ahí generamos unos pequeños folletitos para que usted los reparta y los entregue a sus conocidos diciéndole que el próximo sábado vamos a tener una reunión especial. Hermano, e invite a la gente. Dígale, no importa, si usted va a la tienda de conveniencia, pague su cuenta y diga, te invito a ver una película. ¿Con qué intención? Que conozcas a Cristo. Si usted se está estacionando, hermano, y a la persona que le está diciendo, viene, dele un folletito y dígale, te invito a que conozcas a Cristo. ¿Sí? Así como el pastor dijo, el ángel le dijo que así le cumpliría, yo te digo, tú puedes encontrar a Dios, Él le cambió, Él le transformó, también te puede transformar a ti. Puedes encontrarte a tu compañero de trabajo, a tu profesor, no sé, a una persona que pienses, ay, es que como es muy estudiado, muy estudiada, no va a querer hablar o conocer el Evangelio. No, Ari también invítale, hermano. Y esta es la proclamación activa. Tanto el rico como el pobre, hermano, el pudiente como el humilde, hermano, puede conocer y debe conocer a Cristo Jesús, y lo que tenemos que entender. Otra lección práctica, hermano, es la obediencia a Dios, ¿sí? Ambos grupos siguieron instrucciones divinas. Es importante, la obediencia a Dios. En la Navidad yo puedo encontrar que también me enseña a obedecer a Dios, ¿sí? Porque Jesucristo no nació en el campo pastoril, no, nació además en el pesebre. Y el ángel les dijo, vayan y lo van a encontrar. ¿Qué hicieron los pastores? Obedecieron a la voz del mensajero. Hermano, los sabios vieron la señal en el oriente y sabían
que tenían que moverse hacia allá, aquí obedecieron. La Navidad es un tiempo de pensar si estamos o no estamos obedeciendo a Dios en los mandatos que Él tiene para cada uno de nosotros. Es importante que lo hagamos. Entonces, ambos grupos siguieron las instrucciones divinas sin dudar, enseñándonos, hermanos, que la fe requiere acción. Si tú crees en Dios, no te puedes quedar estático, no te puedes quedar callado, no puedes, hermano, quedarte con el mensaje. Tienes que proclamar, tienes que hablar lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, son estas 4 lecciones prácticas, hermano, que podemos tener en estos protagonistas de la Navidad. Que Dios llama a todos, que la adoración tiene que ser verdadera, que tenemos que dar una proclamación activa y que tenemos que obedecer a Dios en lo que su palabra nos enseña. Entonces, hermano, los pastores y los magos, aunque de orígenes distintos, respondieron al nacimiento de Jesús con fe. En este tiempo de Navidad, ¿cómo vas a responder tú? ¿Será simplemente una Navidad más? ¿Simplemente una cena más? ¿Un algo más? ¿O realmente, hermano, te puedes mover con fe, con adoración y con obediencia? ¿Sí? Fíjate, que sea una Navidad de fe, una Navidad de adoración, una Navidad de obediencia. Hoy somos llamados a responder, hermanos, de esta manera. ¿Cómo? Buscando a Cristo. ¿Cómo? Adorando sinceramente. ¿Cómo? Compartiendo este evangelio, compartiendo este mensaje con el mundo, con nuestras familias, con nuestros conocidos. Entonces, yo quiero desafiarte, hermano, a que pienses si estás respondiendo al llamado de Dios con esa humildad de los pastores, hermano. Si estás respondiendo al llamado de Dios con esa dedicación de los sabios de Oriente. ¿Sí? Unos piensen bien, con humildad y con dedicación. En esta Navidad, hermano, recordemos que el Rey de Reyes ha venido. Recordemos, hermano, que nuestra respuesta, consideremos que nuestra respuesta a este Rey de Reyes que ya ha venido debe ser la misma. ¿Cuál? Adorarle. ¿Cuál? Proclamarle, hermano, y exaltar su santa gloria. Es lo que debemos de. Vamos a ponernos de pie en esta hora, con la ayuda del Señor, y pienses en estos 2 protagonistas adicionales, los magos y los pastores, e indistintamente de tu posición social, de tu razón, si realmente estás haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y si no has podido regocijarte en Él, sino simplemente vivir en la situación ordinaria de una Navidad, hermano, consumista, de una Navidad popular, costumbrista, sacúdete de esa situación y piensa que la Navidad es adoración, que la Navidad es obediencia, que la Navidad, hermano, es proclamación. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir al grupo que